Hola estimado cuarto medio, voy a explicar el contenido de permutaciones, variaciones y combinatorias que son conocidos como técnicas de conteo. Claramente el aprendizaje esperaba aplicarlo a resolución de problemas y el contenido son las técnicas de conteo. Entonces, para trabajar las técnicas de conteo yo necesito conocer lo que es el factorial y lo que es la combinatoria, ¿sí? La combinación. Entonces el factorial es simplemente tomar un número cualquiera y multiplicar todos los números anteriores, ¿sí? Hasta llegar al 1. Es decir, por ejemplo, si yo tengo el factorial de 5, va a ser 5, es decir, los números anteriores por el número 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y en este caso, la combinación es ocupar factorial, ¿sí? Que se hace de esta manera. Entonces veamos dos ejemplos. En primer caso tengo una operatoria con factoriales. Entonces yo lo que tengo que hacer es aplicar el factorial siempre en el mayor. Entonces va a ser 15 por 14, después va a ser por 13, por 12, por 11, hasta 1, ¿cierto? Pero eso es lo mismo que 13 factorial. Dividido 13 factorial por 2 por 1. Porque 2 factorial es 2 por 1, ¿sí? Entonces simplifico. Yo puedo simplificar aquí 2 factoriales, el 2 con el 14, entonces me queda 7 y me va a quedar 15 por 7 que es 105. Y está resuelto el ejercicio. Después una combinatoria, es decir, combinatoria 7, 9, es lo mismo que escribir 7, 9 de esta forma. Entonces va a quedar arriba 9 factorial. Aquí va a quedar 9 menos 7 factorial por 7 factorial. Entonces va a quedar 9 factorial. Abajo va a quedar 2 factorial por 7 factorial. Entonces el 9, como es el mayor, lo voy a escribir como 9 por 8 por 7 factorial dividido 2 por 1 por 7 factorial. Simplifico el 2 con el 8, entonces me queda 9 por 4, 36. Y está resuelto el ejercicio. Entonces ahora sí vamos a ver las técnicas de conteo. La primera es la permutación, que en la permutación yo voy a tomar todos los elementos. Eso es lo importante, ¿sí? Y hay orden. Entonces yo tengo tres tipos de permutaciones. Sin repetición, que es simplemente n factorial. Con repetición, esto pasa mucho cuando hay palabras. Te dan una palabra y te dicen cuántas palabras con o sin sentido puedes escribir con las letras de la palabra. Entonces yo en el numerador coloco el total de letras en factorial y en el denominador yo coloco las letras que se repiten. Y por último tengo la permutación circular, que más que nada hay, por ejemplo, cierto patrón de un elemento que no puede cambiar, ¿sí? Que siempre va a estar en el mismo lugar, entonces tú al total de elementos le restas 1. Así de simple. Veamos un ejemplo. Dice un grupo de 5 amigos suben a un automóvil si solo uno de ellos sabe conducir. Entonces, ¿qué ocurre? Como hay uno que tiene que sí o sí conducir, hay una permutación circular. Entonces me piden las formas distintas de distribuirlos en el automóvil. Entonces esta permutación, que va a ser de 5, claramente una permutación circular, va a ser 5 menos 1 factorial, es decir, 4 factorial, y esto es 4 por 3 por 2 por 1, y eso es igual a 24. Luego tengo lo que es la variación, que en la variación yo voy a tomar un subconjunto de elementos, ¿sí? Eso es importante. Del total de elementos yo no los tomo todos, ¿sí? ¿Y qué ocurre? También hay orden, ¿sí? Hay orden, eso es importante. Después vamos a ver que en la combinación, no hay orden. Entonces yo tengo dos casos. Sin repetición, ¿sí? Va a ser n factorial dividido n menos k factorial. Con repetición va a ser simplemente n elevado a k. Entonces, aquí ¿qué me dice? De ejemplo, el número de formas distintas en que se pueden sentar 6 concejales de un municipio en los 3 primeros asientos de la sala de reuniones, considerando que el primer asiento está reservado para el alcalde. Entonces, en realidad, de los 3 asientos, yo solamente voy a poder ocupar 2 asientos. ¿Sí? Porque en un asiento está el alcalde. Entonces, esto es una variación sin repetición de 2 asientos para 6 concejales. Entonces, me va a quedar 6 factorial, 6 menos 2 factorial, 6 factorial, dividido 4 factorial. Entonces voy a escribir 6 por 5 por 4 factorial, dividido 4 factorial.
Simplifico y esto me va a quedar 30. Y luego tengo la combinación, que caso muy similar al anterior, pero aquí no hay orden, ¿sí? Esa es la única diferencia. Eso ya lo expliqué, ¿cierto? Cómo calcular una combinatoria que tiene esta forma. Recordemos que eso se calcula de esta forma. Y este caso muy raro, yo nunca lo he visto en prueba, cuando hay repetición, ¿sí? Entonces la única diferencia es que en vez de colocar, ¿cierto? De esta forma, nk va a ser n más k menos 1, k, ¿ya? Veamos un ejemplo. Hay 8 corbatas y tengo que escoger 5. Esto es simplemente una combinación de 5, de un total de 8, es decir, 5, 8, 8 factorial, la resta 3 factorial, 5 factorial. Entonces lo de siempre, 8 por 7 por 6 por 5 factorial, dividido 3 por 2 por 1 por 5 factorial, simplifico, miren, 3 por 2, 6, entonces me queda 8 por 7, 56. Y listo, ese es el contenido, ya no es nada más que eso. Lo único complicado es ver en cada caso, que cuando es un factor, cuando es una permutación, cuando es una variación, cuando es una combinatoria. Veamos ejemplos. Este es del modelo 2021. Dice, para un viaje Andrés arrendará un automóvil en una empresa que le da a elegir entre las marcas P, Q y R. Entonces tengo tres marcas, P, Q y R. Para cada una de estas marcas dispone de dos modelos. Entonces cada marca tiene dos modelos. Y cada uno de los modelos tiene 5 colores, ¿sí? 5 colores. Entonces en realidad aquí se divide en 5 cada uno, ¿ya? Entonces lo voy a hacer solamente eso, pero todo se divide en 5. Y me dice, ¿cuál es la cantidad máxima de automóviles de distinto tipo, de marca, modelo y color, entre los que Andrés puede elegir? Miren, esto ocurre lo siguiente. Yo tengo tipos, después tengo marca y después tengo el color. Entonces tengo tres tipos de autos, es decir, tres marcas, disculpen, aquí lo hice al revés. Son marca, modelo, ahí sí, y color. Entonces tengo tres marcas, dos modelos, cinco colores. Entonces en realidad, si tú vieras aquí yo voy a tener 5, 5, entonces va a tener 30, ¿sí? Que es lo mismo que multiplicar 3 por 2 por 5. Esto me da 30. Sí, esto es lo que se llama principio multiplicativo. Entonces yo simplemente multiplico las opciones, ¿sí? Entonces va a ser la D. Después dice otro ejemplo del 2021. ¿Cuántos partidos individuales de tenis se tienen que organizar con n jugadores, donde n es mayor que 2, si todos juegan contra todos solo una vez? Entonces, miren, ocurre lo siguiente. Un partido claramente se juega entre dos jugadores, ya considerando que son individuales, ¿ya? Y tengo n partidos. Entonces yo voy a hacer una combinatoria de 2 sobre n, ¿ya? Entonces me va a quedar n factorial dividido n menos 2 factorial, 2 factorial. Entonces voy a ocupar el concepto de factorial. N factorial era n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3 por hasta 1. Luego tengo n menos 2 por n menos 3, ¿cierto? Por n menos 4 hasta 1 por 2 factorial. Entonces, ¿qué ocurre? Miren, se van simplificando. Entonces esto simplemente va a quedar n por n menos 1 partido 2 factorial. Y en realidad es n por n menos 1 dividido 2, porque 2 factorial es 2. Entonces la correcta es la B. Otro ejemplo del 2020, tengo un hexágono regular, que quiere decir que sea regular, que todos los lados miden lo mismo, y los ángulos interiores igual, y se marcan 3 de sus vértices. Entonces yo tomo 3 vértices cualquiera, por ejemplo, tomo estos 3. ¿Cuál es la probabilidad de que con estos vértices se forme un triángulo equilátero? Ya, ¿qué ocurre? Yo puedo formar
dos triángulos equiláteros, lo voy a marcar con azul. Esos dos, nada más que eso. Ahora bien, yo puedo formar muchos triángulos. ¿Por qué? Voy a ver la cantidad de triángulos, el total, ya, considerando escaleno, etc. Yo voy a hacer una combinatoria de 3 vértices sobre 6. Aunque yo necesito 3 vértices para formar un triángulo. Entonces me va a quedar 6 factorial dividido 3 factorial por 3 factorial. Recuerden, n factorial dividido n menos k factorial por k factorial. Y en este caso k es 3 y n es 6. Entonces me va a quedar 6 por 5 por 4 por 3 factorial, 3 factorial por 3 por 2. Entonces simplifico. Miren, el 6 es 3 por 2, entonces me va a quedar 20. Entonces yo puedo hacer un total de 20 triángulos y de esos 20 son 2 equiláteros. Entonces la probabilidad que me piden va a ser 2 sobre 20, es decir, un décimo. Alternativa A. Y el último dice, se tienen 9 letras diferentes. ¿Cuántas palabras con o sin sentido? A esto se refieren cuando dicen con o sin sentido que se pueden repetir, ¿sí? Hay repetición. Es posible formar con estas 9 letras sin que se repita ninguna letra si estas palabras están formadas por al menos 2 letras o a lo más por 4 letras. Entonces, yo aquí voy a tener una variación, ¿sí? Que va a tener la forma b de kn, n factorial, n menos k factorial, y que es lo mismo, k factorial por combinatoria de n acá, ¿sí? Esa es otra forma de escribirlo. Entonces, tengo que ver por cada caso con 2 letras, con 3 letras y con 4 letras. Con 2 letras va a ser de 2 a 9, con 3 de 3 a 9 y con 4 de 4 a 9. Entonces va a ser 2 factorial de 9 a 2, después 3 factorial de 9 a 3, después 4 factorial de 9 a 4, y después yo voy a tener que sumar cada una de ellas. Entonces la correcta es la E. Y está resuelto el contenido, ¿sí? Ahora voy a hacer la guía. Que estén bien, cuídense.